¿Alguna vez has sentido que nadie dice la verdad sobre las mujeres, como si todo lo que se dijera se moviera entre una adoración ciega y un resentimiento amargo, sin dejar espacio para la claridad ni la honestidad? La sociedad tiende a retratar a las mujeres como seres puros, cuidadosos y casi moralmente superiores. Pero, ¿y si todo eso fuera simplemente una puesta en escena perfectamente ensayada? ¿Y si uno de los filósofos más controvertidos de la historia, Friedrich Nietzsche, ya hubiera notado esto hace más de un siglo? Nietzsche no tenía miedo de expresar lo que otros preferían callar. No odiaba a las mujeres, pero tampoco se dejaba llevar por la idealización. Mientras muchos pensadores las elevaban a un pedestal o las ignoraban, él se atrevió a ir más allá de la superficie, buscando entender qué se escondía detrás de las máscaras que la sociedad había impuesto. Para él, la relación entre hombres y mujeres no estaba fundamentada en la igualdad ni en un amor idealizado. Era un juego de instintos, poder y supervivencia. Y a medida que observamos el mundo actual, la visión de Nietzsche parece aterradoramente acertada. Pero no te preocupes, esto no es un discurso de odio ni una alabanza ciega a los hombres. Es una invitación a mirar más allá, a enfrentar las fuerzas silenciosas que operan en la dinámica de los géneros. Nietzsche no trajo respuestas cómodas ni dulces. Llegó con un espejo que refleja la realidad tal cual es, sin filtros. Si te sientes cansado de tantas mentiras, si realmente anhelas comprender que está en juego más allá de las fantasías románticas, entonces quédate conmigo. Una vez que comprendas cómo Nietzsche veía a las mujeres, no podrás volver a percibir el amor, el poder o la identidad de la misma manera. Según él, los hombres no aman realmente las mujeres. Aman la idea que se hacen de ellas, una fantasía que construyen para sentirse seguros, inspirados, incluso superiores. Él lo denominaba idealización romántica, una peligrosa ilusión que pinta a las mujeres como siempre dulces, puras y moralmente superiores. Para Nietzsche, esto no era admiración, sino más bien un autoengaño. La mujer ideal, según su perspectiva, no es una persona real, sino un personaje creado por hombres que no saben cómo enfrentar la complejidad del espíritu femenino. Así, en lugar de ser confrontados con esa complejidad, los hombres transformaron a las mujeres en símbolos de virtud, belleza y salvación emocional, robándoles así su autonomía y relegándolas a un papel secundario en sus propias narrativas. Nietzsche, en sus reflexiones sobre los dramas emocionales, sostenía que la evasión de la verdad era una muestra de cobardía. Según él, los hombres tienden a engañarse a sí mismos, incapaces de afrontar la realidad cruda y directa sobre las mujeres, quienes se mueven de manera instintiva, estratégica y bajo un tipo de poder diferente. No se trata de que sean mejores o peores, simplemente son distintas y misteriosas. Esta enigmática naturaleza no proviene de una falta de comprensión, sino de la preferencia de los hombres por no esforzarse en entenderlas. Optan por mantener viva la ilusión que ellos mismos han construido, en lugar de confrontar lo que realmente es. Nietzsche argumentaba que esa máscara que se denomina amor no surge de la admiración, sino del miedo. Miedo hacia una mujer que es emocionalmente libre y sexualmente autónoma, que no requiere ser rescatada. Así, los hombres adornan este temor con un manto de romanticismo, engañándose a sí mismos en el proceso, hasta que la realidad llama a su puerta. Es en ese momento, cuando la fantasía se quiebra y aparece la mujer real, que muchos hombres se sienten traicionados. No porque ella haya cambiado, sino porque la ilusión que habían cultivado ya no se puede sostener. Nietzsche identificaba esta situación como una de las grandes mentiras de la sociedad. Para amar a una mujer, el hombre tiende a cerrarse ante su verdadera naturaleza. Él jamás percibió a las mujeres como frágiles. Al contrario, las consideraba maestras de una fuerza diferente, una fuerza que no grita, sino que susurra. Mientras el poder de los hombres se manifiesta a través del estatus, la imposición o la violencia, Nietzsche creía que las mujeres habían desarrollado un dominio más sutil y refinado, pero igualmente eficaz. A lo largo de la historia, las mujeres no han tenido acceso al poder en su forma más directa. No podían gobernar, liderar ejércitos ni dirigir instituciones. Ante esta realidad, se adaptaron y aprendieron a influir desde las sombras, utilizando el encanto, la seducción y la inteligencia emocional. Mientras los hombres construían reinos con espadas y discursos, las mujeres moldeaban a los hombres que erigían esos mismos reinos. Nietzsche reconoció que las mujeres poseían el don de guiar sin imponer, de conquistar lealtades sin necesidad de recurrir a la fuerza, y de ofrecer protección sin exigirla. Su poder era relacional y psicológico, construido sobre una profunda comprensión de la naturaleza humana. Ellas sabían, como nadie más, que lo que movía a los hombres era el deseo,
el ego y el orgullo. Y aprendieron a manejar esos factores sin conflictos, no por malicia, sino por pura supervivencia. Aunque admiraba esta capacidad, Nietzsche advertía: no subestimes ese poder, porque justamente por ser invisible, es aún más difícil de resistir. Él creía que las mujeres tenían un instinto estratégico, la habilidad de guiar a otros sin que se dieran cuenta de que estaban siendo dirigidos. Por esta razón, no las veía como víctimas de la historia, sino como estrategas silenciosas dentro de ella. Nada de esto era un cumplido, sino una crítica a las creencias ingenuas de su época. La sociedad tradicional concebía a las mujeres como pasivas y dependientes, mientras que Nietzsche las visualizaba como calculadoras intuitivas, sumamente conscientes del impacto que generaban. No las culpaba por ello, simplemente decía en voz alta lo que pocos se atrevían a reconocer: que en las relaciones humanas, quien realmente posee el poder rara vez necesita alzar la voz. Nietzsche sostenía que los humanos no se mueven por la verdad, sino por las apariencias, y en las mujeres veía esta conciencia elevada a nivel de arte. No era por superficialidad, sino por una necesidad existencial. Para él, esta atención a lo exterior no se trataba de algo vacío. Lo que para él era superficial era, en realidad, una estrategia. En un mundo que siempre ha negado el poder directo a las mujeres, ellas aprendieron a dominar el ámbito de la percepción, belleza, delicadeza, inteligencia social. Todo eso no eran simples adornos, sino herramientas de supervivencia en una sociedad donde el valor femenino estaba constantemente vinculado a cómo eran vistas. Si el control sobre la percepción implica control sobre el resultado, entonces dominar la apariencia se convertía en una forma de dominar todo el juego. Mientras muchos lo consideraban mera vanidad o un atractivo femenino, Nietzsche lo percibía como algo mucho más profundo, una interpretación instintiva y sofisticada de la naturaleza humana. Se decía que las mujeres poseían una percepción simbólica casi intuitiva. No se aferraban a la cruda realidad, sino que se conectaban con la manera en que las personas deseaban que esa realidad fuese. Por ello, entendían instintivamente que nadie se enamora de lo real, sino de lo que parece seguro, bello y deseable. Al moldear la forma en que eran percibidas, no solo reaccionaban al mundo, sino que también lo transformaban. Aquí es donde Nietzsche profundiza aún más. Para él, la verdad en las relaciones humanas nunca es simple, ya que en un mundo donde la apariencia pesa más que la esencia, la voluntad de mostrarse de cierta manera se convierte en una fuerza poderosa, a veces incluso más que la voluntad de ser genuino. Las mujeres, al haber vivido al margen del poder institucional durante siglos, refinaron su talento para dominar la superficie. Y Nietzsche consideraba esto una forma de genialidad silenciosa, una destreza casi inobservada que gobierna lo que yace por debajo. Él no la catalogaba como falsedad, para nada. Más bien admiraba la habilidad de navegar en un entorno hostil, donde la supervivencia no requería armas, sino disfraces, presencia y actuación. Mientras muchos hombres confundían apariencia con esencia, Nietzsche observaba que las mujeres distinguían estas dos dimensiones con una claridad casi quirúrgica. Sabían que la máscara no era el rostro, pero también comprendían que la máscara tenía un considerable peso. Para Nietzsche, la manera en que las mujeres se presentan al mundo no es un simple acto de vanidad, sino un movimiento estratégico. La gracia, el encanto, la gentileza y la intuición no son meros adornos. Son una forma de defensa, una espada que se alza en un juego en el que siempre comenzaban en desventaja. Él contemplaba esa sensibilidad social, ese dominio de lo simbólico, como el resultado de siglos de exclusión. Las mujeres aprendieron a jugar un ajedrez emocional en un tablero que nunca fue justo. Y esto, para él, tenía más que ver con la supervivencia que con la feminidad. Era un instinto agudo, no para engañar, sino para no ser devoradas por un sistema que siempre las mantuvo en un segundo plano. Nietzsche también reconocía que esa fuerza silenciosa estaba envuelta en virtud, tocando así un punto delicado. Creía que la moral femenina no era algo neutro, universal ni divino, sino una adaptación. Un mecanismo creado para asegurar espacio, protección e influencia en un mundo que había otorgado el poder bruto a los hombres. Así, las mujeres aprendieron a transformar la paciencia, la humildad y el sacrificio en virtudes admiradas. A partir de esto, crearon una narrativa en la que su vulnerabilidad se convertía en su grandeza. No porque esto fuera una verdad esencial, sino porque era estratégicamente eficaz. Para Nietzsche, esto no era una mentira, sino más bien un reflejo del ingenio adaptativo frente a las adversidades. La inteligencia puede considerarse una forma de subversión, una manera sutil de desafiar estructuras sin confrontarlas de manera directa.
Nietzsche sostenía que las mujeres habían aprendido a moralizar su propia debilidad, no para fingir superioridad, sino como una estrategia de supervivencia con dignidad. De este modo, crearon una fuerza oculta tras una fachada de dulzura, y la sociedad, ansiosa por mantener algún tipo de orden, aceptó esta actuación como si fuera natural o pura. Sin embargo, para Nietzsche, detrás de todo ese teatro se cernía un instinto primario, el instinto de preservación y de control. Así, cuando las mujeres hablaban de justicia, él detectaba un cálculo, y al invocar la moral, veía una estrategia. No lo atribuía a malicia, sino a una necesidad. Para él, la moralidad nunca fue neutral, era una interpretación, un arma que, especialmente para las mujeres moldeadas por siglos de dependencia, era poderosa. Nietzsche creía que ellas habían aprendido a luchar con el silencio, las emociones y los valores. Una forma de moralidad que desarmaba a los demás sin nunca mostrar su verdadera hoja. Esto no lo asustaba, al contrario, lo fascinaba, pues allí percibía resistencia camuflada, no una misión a cumplir. En su época, se esperaba que las mujeres fueran pasivas y obedientes, limitadas a roles domésticos. No obstante, él ya vislumbraba la llegada de una tormenta, detectando los primeros indicios de un cambio en las mujeres que comenzaban a cuestionar, desafiar y superar los papeles que la historia les había asignado. No se sorprendía, sino que sentía inquietud, ya que creía que la fuerza de las mujeres había sido constantemente subestimada. No porque fuera invisible, sino porque estaba velada, su poder resultaba sutil, indirecto y envuelto en suavidad. Pero, ¿qué ocurre cuando ese poder deja de ocultarse? ¿Qué sucede cuando las mujeres ya no dependen de los hombres para protegerse, validarse o definirse? Nietzsche temía que la emergencia de la mujer independiente podría sacudir los mismos cimientos de la sociedad. No porque pensara que ellas eran incapaces, sino porque creía que la mayoría de los hombres no estaban preparados. Un hombre promedio, educado para sentirse superior por defecto, se vería profundamente amenazado por una mujer que ya no requiere de su fuerza, su ingreso o su aprobación. Y esa amenaza no se manifestaría como respeto, sino como resentimiento. Esto no era misoginia, era previsión. Nietzsche era consciente de que una mujer liberada de la dependencia se transformaría en una fuerza de la naturaleza. Ya no estaría atrapada en la manipulación emocional ni en una superioridad moral. Se volvería directa, asertiva y sin disculpas, alguien que se define a sí misma. Ese era el tipo de mujer que, según Nietzsche, aterraría un mundo construido sobre ilusiones reconfortantes. Él no escribía esto para celebrar ni para condenar. Su intención era ofrecer una advertencia. El futuro no se moldearía con equilibrio, sino con disrupción. La llegada de la mujer independiente no traería armonía, sino que propiciaría conflicto y confusión. La dolorosa redefinición de la identidad para ambos sexos se manifiesta cuando las mujeres dejan de pedir permiso. En ese momento, el viejo orden pierde su control. Para Nietzsche, lo inevitable e irreversible de la realidad era evidente. No escribía sobre las mujeres para insultarlas. Su intención era despojar las ilusiones. Para él, la verdad era sagrada, incluso cuando resultaba dolorosa. Sin embargo, muchos malinterpretan que su filosofía se basaba en el resentimiento. En realidad, se fundamentaba en la claridad, y a través de esa claridad, Nietzsche vislumbraba una posibilidad que trascendía los interminables juegos de dependencia, control y negación. Consideraba que la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres estaban edificadas sobre ilusiones mutuas. Cada uno proyectaba fantasías, ocultaba debilidades y competía sin siquiera ser conscientes de que estaban en una especie de juego. Pero, ¿qué sucede cuando ambos deciden dejar caer las máscaras? ¿Qué ocurre cuando el hombre deja de idealizar y la mujer deja de manipular? Si ninguno de los dos busca controlar mediante encanto o dominio, y se encuentran con plena conciencia de quiénes son y qué representan, esa posibilidad, afirmaba Nietzsche, aunque rara, no era imposible. Se requería la muerte del sentimentalismo, el rechazo a los roles heredados y el valor de enfrentarse el uno al otro, no como salvadores ni enemigos, sino como iguales en poder, en oscuridad y en potencial. No iguales en todo, pero sí igualmente humanos, falibles y capaces de trascender. Para alcanzar ese punto, es necesario soltar el resentimiento. El hombre debe dejar atrás su amargura hacia la mujer que ya no lo necesita. Y la mujer, su ira hacia el hombre que en su momento la aprisionó. Así es como puede surgir algo más profundo, no una mera reconciliación romántica entre sexos, sino una redefinición total de lo que significa conectar. Nietzsche no prometía que este proceso fuera fácil,
Sabía que muchos jamás alcanzarían ese estado. Sin embargo, estaba convencido de que algunos pocos lo lograrían. Aquellos dispuestos a abandonar la comodidad por la verdad, la fantasía por la realidad. Entre esos pocos podrían surgir un nuevo tipo de relación. Una que no se fundamentara en ilusiones ni miedos, sino en una fuerza compartida, en un devenir mutuo. Si has llegado hasta el final de este vídeo, es porque algo dentro de ti ha reconocido la verdad detrás de estas palabras. Quiero agradecerte sinceramente por haberte quedado hasta aquí, porque ver hasta el final no solo implica tiempo, también requiere valentía. Valentía para enfrentar temas que la mayoría prefiere evitar. Para observar las relaciones humanas con ojos más claros y sinceros, quizás un poco más inquietos. Cuando comencé a escribir este guión, imaginé a alguien. Al otro lado de la pantalla, ya habrá sentido que el mundo de las apariencias no lo explica todo. Alguien como Nietzsche se pregunta qué hay detrás de las sonrisas y gestos de esos patrones que parecen eternos, pero que se están desmoronando ante nuestros ojos. Ahora que has llegado hasta aquí, sé que esa persona eres tú. Antes de que te vayas, permíteme contarte algo de manera breve. Crecí creyendo que el amor era como en las películas, lleno de armonía, magia y destino. Sin embargo, fue solo después de muchas frustraciones que comprendí que el amor verdadero comienza cuando nos quitamos la máscara. Eso es precisamente lo que busco hacer en cada vídeo. Abrir un espacio para hablar sobre sentimientos, poder e identidad con profundidad y sin temor. Así que, si también sientes que necesitas más conversaciones como esta, más verdad, más filosofía y provocaciones que hagan que tu mente dé vueltas y tu corazón lata de otra manera, te invito a aprovechar este momento. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál fue la parte de este vídeo que más te hizo reflexionar. ¿Qué verdad te conmovió por dentro? Tu comentario podría ser el punto de partida para nuestra próxima reflexión. Y, quién sabe, tal vez inspire a alguien más que ya está cansado de las mismas historias de siempre. Si este vídeo tocó algo en tu interior, hay más esperando por ti. Simplemente haz clic en alguno de los vídeos que aparecen en la pantalla. Nos vemos en 5 segundos y, una vez más, gracias por haber llegado tan lejos.